Disculpe, ingeniero, es que creo que habíamos acordado que esto del proyecto se iba a mostrar para el día miércoles. Ok, muy bien. Entonces, denme 3 minutos, por favor, entonces, para iniciar clases. Bien, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es, cerramos la clase pasada, lo que era el catálogo de conceptos, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí, ya estábamos viendo cuantificación. Ok, perfecto. Entonces vamos a irnos entonces a la cuantificación, que si recuerdan es la determinación de las cantidades de cada uno de los conceptos en base a la unidad que ya hayan estipulado. Déjenme les comparto rápidamente el documento y que habíamos estado comenzando a ver la clase pasadas. Y decíamos que esta determinación de las unidades que le asignemos a cada uno de los conceptos deben de ser las unidades que más fácilmente sean cuantificables.
También considerando si en las especificaciones estamos indicando unidades ya lineales, unidades cuadráticas, en función de las unidades que queden de las características que nosotros especificamos en el concepto. Entonces, si recuerdan, básicamente esta parte de la clase pasada, entonces también decíamos que sean las unidades que correspondan también al sistema métrico decimal del Sistema Internacional de Unidades, que también estén estipuladas. Si vamos a especificar unidades de longitud, pues que sean las unidades que correspondan al Sistema Internacional de Unidades de Medida. Si estamos hablando de longitudes, pues tienen que ser metros o kilómetros o centímetros, dependiendo de la unidad que corresponda también nuevamente al tamaño de la magnitud que vayamos nosotros a cuantificar. En el caso, obviamente, de esta cuantificación, decíamos que ya después que nosotros cuantifiquemos, podemos nosotros hacer una revisión paramétrica para ver que estemos correctos. Y ya decíamos algunos valores paramétricos en los cuales nosotros debemos de estar. Pero para poder hacer los generadores o la cuantificación de obra, que cualquiera de los dos nombres recibe, podemos nosotros seguir algunos de los diferentes formatos de cuantificación de obra. Y para ello, déjenme les muestro algunos de los formatos de cuantificación de obra que se pueden tener. Dependiendo del tipo de obra, el más común pues es el número generador o los generadores de obra civil. Estos generadores de obra civil es el más común, que es el que aplicaría básicamente para nuestro curso, en donde tenemos nosotros que indicar todas sus características, o sea, la ubicación de la obra, la fecha de quien lo elaboró. Después, obviamente, tendría que ir la parte que va en el catálogo, que es el concepto y la unidad de medida, pero adicionalmente debe de contener mínimo los siguientes 4 elementos. La localización de cada uno de los elementos que estamos cuantificando. Cuando hablemos de localización, debemos de indicar el eje, el tramo y el tipo. Después debe de haber el siguiente apartado que tiene que ver con las dimensiones del elemento que estamos cuantificando. La longitud, ancho, altura o espesor. Adicionalmente, bueno, el número de piezas que tenemos de ese elemento. Después, los siguientes grupos de columnas tienen que ver ya con las cantidades, tanto parciales como totales ya de cada concepto. Y en lo último, los croquis que sirvan de referencia para poder nosotros hacer aclaraciones del proceso de lo que estamos cuantificando. Los números generadores tienen que tener la característica de que deben de ser claros y precisos, deben de estar desmenuzados o desglosados en sus partes, de tal manera que cualquier ingeniero profesionista del área pueda volver a revisarlos. Recuerden ustedes que los generadores es un proceso de cuantificación que va a pasar por varias manos, por una persona que se está encargando de hacerlos, por un supervisor y después por un jefe y después para pago por algún administrativo. Entonces pasa por muchas manos, entonces el documento, y después todavía pasa por las manos de un auditor. Entonces es necesario que tenga la claridad suficiente para que no regrese otra vez. Si presenta alguna inconsistencia a un generador de obra, se los van a regresar después y eso es pérdida de tiempo. A veces perdieron 1 semana o 2 semanas y volvió a regresar porque el generador estaba mal. Entonces, es importante que vaya con la suficiente claridad y el desglose para que pueda quedar muy claro. Algunos otros de los formatos que se tienen para cuantificación de obra puede ser el generador de, por ejemplo, de terracerías. O bueno, déjenme paso primero el de redes hidráulicas. Esto ya no es de edificación, pero sin embargo es otro tipo de generadores que se pueden hacer para poder generar lo que es las redes de agua potable, alcantarillado, tomas, descargas, líneas de emisores, líneas de conducción, etcétera. Entonces, por ejemplo, es un formato que yo preparé para el Instituto de Vivienda y simplemente en unos cuantos minutos podría yo generar la red de agua potable de un desarrollo. Entonces, este formato, acuérdense que pueden ser manipulados de alguna manera por ustedes, buscando que tenga la claridad suficiente
para cómo determinaban los volúmenes. Entonces, no siempre forzosamente son iguales. Entre una dependencia u otra, o un constructor y otro, pueden variar ligeramente los formatos, ¿no? En el caso de redes de agua potable y alcantarillado, pues nada más si yo veía que tenía 10 tramos, pues generaba inmediatamente un espacio, un campo de 10 a través del botón de insertar. Le insertamos los 10 campos que no ocupamos nosotros. Este formato lo semiprogramé a través de macros, de tal manera que podíamos decirle el tramo de 1 a -2. Déjenme me acerco un poco más para que lo puedan ver con más claridad. El tramo de 1 -2. Y lo único que necesitaban era indicarle el tramo, cuánto era la longitud. Era el primer tramo, que es estos datos de longitud. Y en este caso, pues podemos decirle que eran 48 metros, por decir un valor. El tipo de suelo, pues vamos a pensar que eran 80% B y 20% C. Aquí la clasificación, si recuerdan ustedes, es que un suelo A es aquel suelo que está suave, que simplemente con meter la pala es suficiente y ya. Un suelo B es cuando ya es un suelo compactado o semicompactado que ocupa pico, pala y que puede estar material revuelto ahí con arenoso, limoso, un poco de piedra y demás, y que está compactado y que hay que ir aflojando y para poderlo paliar, ¿no? El material tipo C, de acuerdo a las normas y especificaciones constructivas, es aquel material que no porque le salga una pequeña piedra grandecita de 50 centímetros de diámetro, ya con eso lo van a clasificar como C. No. Tiene que ser un material sólido, o sea, un material rocoso completamente, o puede ser un boleo, o sea, piedras aisladas, pero que sea el boleo que tengan diámetros superiores a 75 centímetros y que esté empacado mucho boleo de más de 75 centímetros de diámetro, entonces se puede considerar ya como C. Si no, de lo contrario, sigue siendo B. Entonces vamos a pensar que en la tubería, en este tramo, es de tramo de 3 pulgadas, y si observan, se genera todo automáticamente. Decimos el tramo de 2-3, vamos a suponer que son otros 57 metros, que sigue siendo 80% de B, que sigue siendo de 3 pulgadas. Entonces, el siguiente tramo es de 3 a 4. De 3 a 4 vamos a pensar que sean 42 metros y que sea una clasificación ya baja a 60 y 40 y que sea ya tubería solamente de 2 pulgadas. El siguiente de 4-5 y que sean, vamos a suponer, 37 metros. La clasificación es 100% B, entonces en este tramo, entonces y sigue siendo 2 pulgadas. Bien, observen ustedes que automáticamente ya tengo 2 volúmenes. Ya en la parte de aquí baja ya tengo el total de longitud de trazo, son 189.52, de excavación en B, en promedio son 79.59, en C son 20.41%, en volúmenes son 76 de B, 19 de C, el total 96, la plantilla son 678, el volumen del tubo son 0.66 de metros cúbicos, el relleno con material de banco son 39.46, con material producto de excavación son 49.33 y el material sobrante son 47. ¿Cuánto me tardé en hacer un generador? Pues casi nada. Entonces siempre tenemos que buscar hacer las cosas lo mejor posible y de tal manera que también quede lo más preciso también, ¿no? Entonces, y ahorramos tiempo, ¿no? Bien, ¿qué hago normalmente en este generador? Pues las normas, acuérdense que por eso estudiamos las normas, y en el caso de las normas de la Comisión Nacional del Agua, en redes de agua potable y alcantarillado, señalan claramente que para una tubería de 3 pulgadas de diámetro de redes de agua potable, debemos de hacer unas cepas mínimo de 60 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad. Pero esas serían las cepas idóneas, digámoslo así. ¿Qué pasa cuando un constructor llega con un bote en su maquinaria, en su excavadora, y lleva con un bote de 1,10 metros de ancho o 1,20 metros? Pues espérame, vas a meter un bote de 1,10 metros de ancho para alojar una tubería de 3 pulgadas, pues es ridículo, ¿no? Entonces tienen que cambiar el bote, el cucharón de la máquina, y meter un bote pequeño o que sea de preferencia muy cercano a estas dimensiones, porque ustedes nada más le van a pagar 60 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad.
no más al constructor, porque así dicen las normas. Él si hace una cepa más grande, pues es bajo su responsabilidad, tendrá que excavar más y tendrá que rellenar más, pero ustedes nada más le tendrán que pagar lo que dicen las especificaciones constructivas. Bueno, pues entonces mejor le cambio al bote de uno de 60 y ya hago excavaciones de 60 con una profundidad de 1 metro y ya no me meto en complicaciones. Bueno, pues en base a esos diámetros se hacen las anchos y profundidades y entonces ya tenemos nosotros una profundidad de un ancho que automáticamente al momento de meterle B y C ya tenemos un volumen de excavación básicamente aquí. Que también la plantilla, acuérdense que en las especificaciones marca que es una cama de arena o de material fino que sirve para que ahí coloquemos nosotros la tubería con una sección, formándole una sección semicircular para que siente ahí la tubería de mejor manera. Esta cama dice que debe de ser de 7 centímetros y de 5 centímetros cuando sean de 2 pulgadas. Bueno, si es de 4 pulgadas, habría que ver, creo que sube a 10, sí, sube 10 efectivamente. Si es de 4 pulgadas, bueno, pues son 10 centímetros de plantilla mínimo. Entonces, ya el volumen, aquí ya les da el volumen de plantilla, son 7.67 metros cúbicos. Y así sucesivamente, el volumen del tubo que ocupa el tubo, pues es pequeño el volumen, pero hay que descontarlo. Los rellenos es un relleno con material de banco, que dice la norma, que es un material fino, tepetatoso de preferencia o arena, compactado, apisonado y acostillado a los lados de la tubería. Este representa 0.4 menos el volumen del tubo, son 11.18 metros cúbicos y así por cada tramo. Después, sobre el relleno de material de banco, que se pone arriba de la tubería hasta 30 centímetros arriba del lomo del tubo, se pone ya después el resto del relleno, es un material producto de excavación y ya lo que hay de diferencia pues es el sobrante, ¿no? Entonces, si observan ustedes, de esta manera es otro procedimiento, es otro tipo de generador de obra que es para obras de redes de agua potable alcantarillado. Si observan ustedes también en la parte baja aquí, en un cuanto espacio, se pueden generar lo que es, ya viene aquí el resumen de las tuberías, si ven aquí, las tuberías que nosotros podemos tener en redes de agua potable y alcantarillado. Ahora déjame ampliar un poco más, déjame quito mejor acá los iconos. Bien, ahí está. Tenemos nosotros que las calidades de la tubería son RD26, RD32.5 o RD41 y vemos aquí los diámetros y automáticamente me dice que de tubería de 2 pulgadas son 81.37, de 3 pulgadas son 58.71, de 4 pulgadas 49.44, en total de tuberías son 149. Si observan ustedes ya me da las tuberías. Estos los atraques, me dice la norma que se ocupa un atraque para tuberías de 3 pulgadas o menor, de 30 por 30 por 30, o sea, es un mogote de concreto que se coloca en los cruceros o en los puntos de cambio de dirección para que sujete a la tubería y evitemos que la tubería se zape en las conexiones y principalmente en los cambios de dirección por algún golpe de ariete que viene el agua y que el golpe del agua pueda zafar las piezas o desconectarlas y entonces por eso se coloca estos atraques. Esos atraques también se deben de cobrar, entonces hay que cuantificar, entonces hay que ver cuántos cambios de dirección, eso se ve sobre el plano y de qué dimensiones dependiendo de los diámetros que tengamos, ¿no? Las piezas especiales, si ven en una tabla pequeña, podemos tener codos de 22, 45, 90, T's, cruz, reducciones, extremidades, coples, adaptadores, tapones, anillos, válvulas y cajas de operación de válvulas. Entonces, si observan ustedes en una tabla muy pequeña, podrían tener el resumen de todas las piezas especiales que se ocupan para lo que es la red. Y bueno, pues de igual manera para las tomas, en el caso de las tomas se hace un procedimiento igual, nada más que ahora llevará abrazaderas. Aquí hay que identificar cuántas abrazaderas tienen ustedes, cuántas válvulas de banquetas ocupan ustedes, cuántos cuadros de medición para alcantarillado, descargas, emisores, básicamente líneas de conducción y etcétera. Entonces observan ustedes, es un formato diferente que también sirve para generar. Entonces, dependiendo del tipo de obra, va un generador de obra que más o menos va acorde al tipo de obra. Otro formato que nosotros podemos tener es para el caso de los generadores de terracerías que les estaba comentando. Tiene que ver, está asociado más que nada con lo que es el movimiento de tierras para cuando estamos haciendo caminos o estamos haciendo básicamente, principalmente caminos, ¿no? El concepto va aquí, a lo mejor corte, después terraplenes, etcétera, y va con un cadenamiento a cada 20 metros y entonces se calculan las áreas transversales de
de ese perfil, de esa sección transversal, se calcula las áreas de corte o de despalme y después de terraplenes y se va multiplicando por la longitud de esa área, por la longitud nos va dando el volumen de cada una de las diferentes capas. Que para definir lo que es el terraplén, bueno, primero los cortes, después el terraplén, después la base, la subbase, y etcétera, en base a una sección transversal y cadenamientos de cada 20 y vamos teniendo los volúmenes de cada uno de los conceptos. Este sería otro tipo de generador de obra para cuando se muevan básicamente muchos materiales como son en los caminos, ¿no? Otro formato de generador de obra sirve para cuando tengamos nosotros obras, por ejemplo, con muchas cantidades de acero o que tengamos una obra muy grande y donde queramos despiezar el acero de todo el volumen de lo que es el resto. De tal manera que nosotros tenemos nuestro concepto que está aquí a la izquierda que dice acero de refuerzo y en la parte superior tendremos nosotros la localización, la longitud, el número de elementos, el número de varillas. Después tengamos nosotros varilla de 1/4 o la del famoso estribos o de alambrones, la de 2,5, perdón, del número 2,5, el de 3/8, el de 3/4, el de 5/8, el de 3, perdón, dije 3/4, 3/8. Perdón. Entonces, decíamos, aquí están los diferentes números de varillas, desde el 2 hasta el 12, y entonces aquí están sus pesos también. El del alambrón pesa 0.25, el de 3/8, 0.56, el de varilla de media, 0.99 de kilos por cada metro lineal, de tal manera que entonces si calculamos aceros, hay que identificar, por ejemplo, cada elemento. Vamos a suponer que estamos aquí hablando de la zapata Z1, por ejemplo, de la zapata Z1, y entonces ponemos ahí cuál es el acero que lleva la zapata Z1. Ahí en ese podemos identificar que tiene una longitud de 2,20. ¿Cuántas varillas lleva? Pues lleva 4 varillas. ¿Cuántos elementos son? Perdón, son 2 elementos. Vamos a suponer 2 zapatas. ¿Cuántas varillas lleva? Pues lleva 4 varillas. Y entonces, varilla de 3/8. Entonces ya nada más multiplicamos la longitud por el número de elementos o el número de zapatas, por el número de varillas que lleva cada zapata, por el peso que lleva esas varillas. Y eso nos da 9.8 kilos de acero del número 3 para esa zapata. Y de igual manera podemos nosotros identificando para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, para la zapata 2, para los dados, para los contratraves, para etcétera, etcétera. Y así, de esa manera pueden ir teniendo ya al final, en cada uno de los elementos, cuánto tienen ustedes o cuánto ocupan de varilla de media, de 3/8, de 3/4 y de cada uno de los diferentes calibres o diámetros de varillas, sabrán cuántos es acero y en qué elementos se está usando. Entonces, de esa manera ustedes pueden tener el total de kilos. Aquí, por ejemplo, ahorita este ejemplo, hasta donde está ahí, son 287 kilos ya van, 2 de acero. Entonces, ya podrán determinar cuántas toneladas o cuántos kilos o miles de kilos se están usando de acero en sus obras. Ese sería un número generador especialmente para cuantificación de lo que es acero. Entonces, ese sería otro tipo. Y entonces, y así, entonces para perforación de pozos hay otro tipo de generador para perforación de pozos que no tengo un ejercicio ahorita aquí a la mano para mostrárselos y así sucesivamente. Entonces, si tratamos de ver y aplicar ya nuestro formato de generador, que puede ser el de obra civil para fines de, ¿qué sería este? Para fines del ejercicio de lo que es nuestro proyecto que estamos usando de ejemplo, que sería el del aula de la escuela primaria, pues vamos a hacer básicamente nuestro generador. Si lo hacemos ya a prueba y error para que vayan revisando, entonces déjenme abro el archivo de AutoCAD para que vean el proyecto y comencemos nosotros a hacer ya el ejercicio práctico de cómo podemos nosotros hacer los números generadores. La intención es que nada más sea ilustrativo para que sepan qué es los aspectos que deben de cuidar al momento de hacer un generador de obra. Entonces, mientras abro este archivo, déjenme abro el archivo que
que ya comencé a ver la clase pasada con la sección de la mañana para que lo vayamos viendo. Déjenme, busco el archivo. Bien, este es el archivo del proyecto, que si recuerdan claramente, bueno, pues tenemos un proyecto en donde tenemos una aula de 6 por 8, si la recuerdan perfectamente, y con una cubierta a 2 aguas, y de esta manera tenemos nuestro proyecto. Pero si vemos en la planta de cimentación, que es con la que vamos a iniciar, pues la planta de cimentación tiene zapatas, que aquí está, son zapatas corridas. La zapata 1, que va en el claro de los 6 metros, que son de 50, si recuerdan. Y la zapata 2, que es la que recibe los muros largos, los muros piñones. Esta zapata 2 es de 70 centímetros. Bien, en base a eso podemos ya comenzar a hacer nuestra cuantificación de la obra. Y entonces, denme unos segundos, déjenme abro el archivo. Entonces, déjenme, vuelvo a abrir el archivo de manera correcta. Bien, a ver, creo que por aquí lo guardé. Bien, entonces aquí está. Entonces a este archivo ya le voy a cambiar, ya le voy a poner Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues aquí le podemos poner el escudo. Sería nuestra construcción de aula de escuela primaria. Entonces, y sería la escuela primaria Margarita Morán o la escuela primaria que ustedes consideren. Y van a poner también nuevamente las fechas. Vamos a poner la fecha del día de hoy, que sería 27 de septiembre del 21. La hoja, aquí ya van poniendo las hojas, en qué hoja van. Si van en la hoja 1, de 1 o de 5, de hoja, las hojas que vayan, en las que quien lo elaboró. Vamos, de ahí ponen sus iniciales de quien elaboró. Y si es para una estimación, bueno, pues sería para estimación. Los generadores de obra sirven para varios aspectos. Uno, puede ser el generador de obra base. ¿Qué quiere decir? Que es el generador que sirve para hacer el presupuesto base. Ese sería el primer generador de obra que se ocuparía, el generador de obra base. Segundo, después hay generadores de estimaciones. Estos sirven para ir cobrando la obra ya ejecutada. Esta obra ejecutada, pues nada más va a ser tal vez un volumen parcial de lo que hayan ejecutado en un determinado tiempo, ya sea semanas, quincenas o meses. Entonces, estos volúmenes solamente es esa parte de ese volumen que hayan ustedes realizado en ese periodo. También puede haber un generador final, que es un generador de finiquito. Este generador sirve de anexo al finiquito para ver el volumen total de la obra ya real ejecutada. El volumen total ya es lo total ya ejecutado. Pero también llega, después de que ejecutaron ustedes, llega un auditor y podrá fiscalizar su obra. Podrá revisar que lo que se les hayan pagado esté correcto en base, y puede llegar al año siguiente, 2 años, 5 años, pueden llegar a 5 años. Después de 5 años, todavía puede llegar un auditor y revisar su obra. Y entonces él puede hacer un generador de obra auditada. Entonces él podrá hacer su propio generador de obra y después cruzarlo contra el generador de obra pagado, y si observa diferencias, les va a hacer observaciones a su obra para que devuelvan el recurso que se les haya pagado tal vez de más. Entonces ya comienzan, y ya quiere decir que ya se metieron en problemas, ¿no? Bien, en este caso, pues vamos a comenzar a hacerlo y sería de acuerdo al catálogo de conceptos que ya habíamos establecido en clase pasada, de acuerdo al proyecto. Y si recuerdan, a ver, déjenme, abro el archivo del catálogo de conceptos, denme unos segundos más. Y si recuerdan, ya habíamos definido algunos conceptos, la redacción de conceptos. Y en este caso, este catálogo de conceptos, lo que hicimos, me voy a ir aquí al final, donde hicimos el ejemplo del catálogo de conceptos. Veíamos nosotros que el preliminares, la partida de preliminares, que debe estarse viendo ya en sus pantallas, ¿si es correcto? Sí. Muy bien, gracias.
tenemos nosotros que el primer concepto era el despalme de terreno de 20 centímetros de espesor. Lo copio y lo pego básicamente en nuestro catálogo, perdón, en nuestros generadores de obra. Y entonces tendremos nosotros que está aquí, ya está, el despalme de terreno por metros cuadrados. Y el despalme de terreno, pues indicaremos que este se hará considerando un sobreancho para poder trabajar. No vamos a cobrar nada más, a despalmar nada más exclusivamente lo que es el aula, sino vamos a tener que excavar un poco más por el ancho de las zapatas y demás. Entonces, lo aconsejable es que sea aproximadamente de 1 metro después del último muro, 1 metro que tengamos de margen para quitar la hierba y hacer ese despalme. Y hacia el frente y hacia atrás es 1.20, que es lo que marca el proyecto. Si vemos el proyecto de AutoCAD, me paso al proyecto de AutoCAD para que lo vean con más claridad. Vemos nosotros que tenemos en la fachada y en el corte, básicamente, que vuela la construcción 1,20 m. Entonces ocuparemos apuntalar y cimbrar hasta 1,20 m. Entonces mínimo necesitamos quitar el suelo contaminado y aquí lo que es la capa vegetal y todo lo que haya de plantas y de arbustos aquí, por lo menos 1,20 m hacia el frente y hacia atrás, aparte de los 8 metros. Entonces, mi generador de obra, pues indicaremos que estamos generando con un sobreancho de 1,20 metros en sentido longitudinal y 1 metro de ancho a cada lado para poder trabajar. Pues entonces diremos nosotros que los ejes que nosotros tenemos, que del proyecto, que me voy a volver a abrir el proyecto, podemos ver que es el eje A, B, C y D. Entonces será desde el eje A hasta el eje D, que es todo lo largo, que serían 8 más 1,20 por 2, y eso pues nos da 10,40. Y en el otro sentido sería desde el eje 1 hasta el eje 4. Entonces, así básicamente estaríamos haciendo nuestra cuantificación y entonces diríamos nosotros que nuestro croquis estoy cobrando por metro cuadrado. El eje va a ser desde el eje A hasta el eje D y el tramo va a ser de 1 hasta 4, o sea, todo el área, básicamente, toda esa área cuadrada. Eso nos indica que es un área cuadrada de longitud de 10,40, que si lo desglosamos serían 8 metros más 1,20 por cada lado por 2, serían los 10,40. Y los 8 metros es el ancho de 6 metros más 1 metro de sobreancho para cada lado, que sería por 2. Y eso nos daría 8 metros. El total, bueno, pues el número de aulas o de piezas de espalme, pues nada más es 1. Entonces, por lo tanto, ya multiplicamos lo que es la longitud por el ancho y por el número de piezas que nosotros tengamos, que nada más es 1. Y eso nos daría 83.2 metros cuadrados de despalme. El total, pues ya ese sería el único que está aquí. Entonces vuelvo a copiar esto y ya sería el total de despalme. Aquí en esa nota hay que poner notas, si es necesario, para aclarar el por qué son 10,40 y por qué son 8 metros, ¿no? Entonces, de esta manera ya queda claro para que el que lo revise, pues ya lo pueda ver. Siguiente concepto, que es trazo y la nivelación. El trazo y la nivelación a base de crucetas de madera, pues ese va a ser por metro cuadrado. Ese nada más ya es exclusivamente el área del aula. ¿Cuánto mide el aula? Pues va a ser 8 por 6, pero nada más entonces va a ser del eje B hasta el eje C. Lo que es exclusivamente nada más el aula es lo que trazaremos en la zona de desplante para los muros. Aquí sería del eje 2 al eje 3. Déjenme, le cambio la configuración a que reciba un texto. Aquí sería del 2 al 3. Ahí está. Y sería longitud 8 metros por 6. Solamente es una, salvo que tengan 2 aulas, que estén cobrando 2 aulas, pues meten 2 aulas. Entonces serían 8 por 6, 48, que ya está aquí la operación indicada. Bueno, aquí por el número de aulas que ustedes tengan, y ya serían 48. El total serían 48. Hasta aquí pues no debe haber mucho pierde, ¿no? Después nosotros pasaremos a la siguiente concepto, que es la partida 2, que es cimentación. Esto de acuerdo a nuestro catálogo de conceptos, que me paso al catálogo de conceptos. Estamos aquí. El 1 y el 2 ya están de la partida 1. Pasaremos entonces a la partida 2, que es la cimentación. Entonces sería excavación en cepas en material tipo B. Y bueno, pues ahí está la redacción, que va a ser en metros cúbicos. Me voy a mi generador y comienzo a hacer mi generador de obra
Aquí está excavación, aquí está el concepto. ¿Cómo lo haremos? Pues básicamente ocupamos nosotros, me voy a acercar al mi croquis que estoy haciendo aquí, que hice en la mañana. Bien, ahí está. Estas son las cepas que yo ocuparé para poder poner las zapatas de los muros, bueno, de las zapatas para después desplantar los muros. Aquí están los 8 metros de centro a centro, que es el eje A, B, C y D que vimos ahorita. Entonces, perdón, déjeme, me muevo un poquito para que se vea todo. Denme unos segundos, aquí déjeme peleo, que se va para otro. Ven, ahí está. Vemos nosotros que entonces esta zapata 1, que es la que va en el sentido de los 6 metros, tiene solamente un ancho de 50 centímetros, la zapata 1. La zapata 2 tiene un ancho de 70 centímetros. Entonces, básicamente, si hacemos un croquis de las zapatas, aquí está. La zapata 1 tiene un ancho de 50. La norma dice que mínimo la plantilla debe ser 5 centímetros más grande que la zapata para que nosotros podamos poner aquí la cimbra. Entonces serían 5 y 5, serían 60 centímetros el ancho de la plantilla. Este serían, déjeme, a ver, denme unos segundos, déjeme traigo el plumón para escribir ahí sobre el croquis. Bien, entonces les decía que esto sería la zapata. Esto serían lo que es la plantilla. La plantilla serían 5 y 5, 10 centímetros más que el ancho de la zapata. Aquí sería, esta sería la plantilla de concreto. Esta sería la plantilla. Plantilla de concreto. Bueno, ahí lo tenemos. Esto ya sería nuestra zapata. Esta sería nuestra zapata. Y entonces decíamos, ya tenemos aquí el ancho de la plantilla y esta sería ya la excavación. Esa sería nuestra excavación. Bueno, entonces para la zapata de 50 centímetros ocuparemos un ancho de excavación de 70 centímetros, o sea, 10 centímetros más que la plantilla, para que podamos nosotros trabajar por lo menos que alcance a pisar a un lado el albañil y de la plantilla y no pise la plantilla, ¿no? Entonces, bueno, es más, hasta pudiéramos darle más, ¿no? O sea, 10 y 10 para que trabaje a los costados, pero vamos a pensar que nos estamos limitando a lo mínimo, ¿no? Entonces ya tenemos que para la zapata de 50 el ancho de excavación son 70, para la de 70 son 90. Entonces, y la profundidad serían 85 centímetros. Vamos a pensar que esa sea la profundidad que nos marca las especificaciones del estudio de mecánica de suelos. Y entonces tendríamos nosotros que pensar en que en la de 50 son, dijimos, aquí estaría mal el volumen. Aquí serían, a ver, espérenme tantito, déjeme borro. Aquí está el borrador. Entonces, este serían, aquí no serían, bueno, son 8 metros de centro a centro, pero esta zapata, que es la de 50, dijimos, quedamos que el ancho de la excavación son 70. Entonces, del centro serían 35 y 35 a partir del centro. Entonces, aquí serían 35 centímetros. 35 centímetros de sobreancho. Y en la parte superior también igual serían 35 centímetros en vez de 25, porque estamos hablando de estas serían excavaciones. Este sería excavación. ¿Sí? Esos serían volúmenes de excavación o dimensiones de la excavación, podemos llamarle, ¿no? Entonces, déjenme borro. Entonces, aquí también esta y esta. Entonces, aquí son, dibujamos, ponemos el plumón y entonces serían 35 centímetros. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, en la otra dirección, espérenme un tantito. Déjenme peleo con el zoom. Bueno, en la otra dirección serían 6 metros de centro a centro,
pero esta zapata, que es la zapata 2, que es de 70, el ancho de la excavación son 90. Entonces serían 45. Aquí también estaría mal, ¿no? Entonces serían 45 en vez de 35. Entonces, espérame tantito, déjeme aquí, corrijo. Entonces serían, bueno, ya está, creo. Serían 45, ¿verdad? Si son 90 la cepa, entonces serían 45 del centro de la cepa hacia un lado y 45 hacia el otro. Entonces aquí también hay que corregir. Serían 45. Ahí está. Entonces, si son 45, teníamos de centro 6 metros. Si le quitamos mitad de cepa, que es esta parte que estamos aquí en esta zona, entonces si le quitamos mitad de cepa, que serían 45, y 45 son 90, o sea, a los 6 metros que tenemos hay que quitarle 90 y entonces quedarían 5.10 metros. Entonces aquí hay que quitarle, sonían 5.10, lo que quedaría libres. Entonces, de tal manera que yo puedo cuantificar, necesitamos una cuantificación o números generadores que queden claros sin duplicar áreas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer primero la excavación a todo lo largo y después en sentido transversal. Entonces, comenzamos a hacer la cuantificación. Sería el eje 2, que es este, que es donde viene el muro aquí. Entonces, el eje 2 y el eje 3 serían iguales. Entonces, sería el eje 2 y el eje 3 del eje B al eje C. Entonces, si comienza, bueno, del eje A hasta el eje D. Si lo comenzamos a cuantificar, déjenme, me recorro ahora hacia la izquierda. Sería metros cúbicos, aquí está, excavación, metros cúbicos. Serían del eje 2, acuérdense que, a ver, déjenme, me amplío un poquito más para que vean, ¿no? Lo vean con más claridad. Ahí alcanzan a ver. ¿Sí? Le quito lo de página. A ver, déjame ver. Vista, normal. Ahí está, para que le quitemos lo de páginas ahí. Bien. A ver, creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí ya están ya. Bien, entonces dijimos que el eje 2, que es este, que estoy señalando con el mouse, es este, y el eje 3. Entonces será 2,3. Serán los que estoy cuantificando. ¿De dónde a dónde? Desde el eje A hasta el eje D. Si estoy hablando de dos ejes diferentes o dos tramos diferentes, entonces se pone coma. Y si estoy hablando desde un punto hasta otro punto, se pone un guión. Entonces, ya estaremos diciendo entonces el eje 2 y aparte el eje 3, desde A hasta D. Para las zapatas Z2, que son las zapatas que van en el sentido longitudinal, serían 8.7 metros de longitud. Aquí hay que corregirlo. Aquí serían 8.7 metros de longitud. Ancho, 90 centímetros de cepa y profundidad, 0.85. Y son dos piezas, o sea, dos excavaciones, la del eje 2 y la del eje 3. Y si hacemos las multiplicaciones, pues ya nada más sería la longitud por el ancho, por el espesor, la altura y por el número de tramos que estoy cuantificando. Y si hacemos la operación, nos da 13.31 metros cúbicos. La que sigue sería otra vez metros cúbicos. Ahora va a ser la cepa que falta en el sentido opuesto, que sería la que está aquí, básicamente. La que falta que no tiene achuramiento. La que le falta achuramiento, la que no le falta, perdón. La que le falta, perdón. La que le falta achurar, ¿no? Entonces, esta, pues ya dijimos que tiene 5.10 metros de longitud y el ancho, aquí va a la zapata de 50 y el ancho va a ser de 70 centímetros. Aquí, entonces, déjenme, le pongo aquí los anchos de las cepas, aquí también está mal. Déjenme, lo corrijo. Vamos a ponerle que la dimensión de la cepa serían de 0.7 de ancho. La cepa en el sentido transversal y la cepa en el sentido longitudinal, estas son de 90 centímetros, ¿no? 0.9. Ahí está. Entonces nos vamos a la cuantificación y entonces el eje serían el B y el C. Bien, ahí está. Entonces sería el B y el C. B y C serían de 2 a 3.
de 2 a 3 para la zapata Z1, de 2 a 3 para la zapata 1, y serán 5.10 metros. Y tendrán un ancho de 70 centímetros. Y tendrá una profundidad de 0.85, son 2 tramos y el volumen ya nos daría 6.07. Y ya el total, ya hasta ahí ya tenemos ya todas las cepas ya cuantificada. La suma de estos dos, pues ya aquí le hacemos la suma y son 19.38 metros cúbicos para la excavación. Y ya tenemos la excavación. Pero observen ustedes que estoy generando un croquis de tal manera que me está diciendo de dónde a dónde, o sea, el eje 2 y el eje 3. Ah, veo el eje 2, aquí está el eje 2. Y el eje 3, es esta. Entonces, vemos con claridad cuál es el tramo que estoy cuantificando. Entonces, este tramo de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. ¿No? ¿Por qué 8.70? Pues porque aquí ya estoy poniendo 8 metros de centro a centro y 35 centímetros más, porque nuestras cepas, que acá de este lado también está mal, que le puse 0.5, bueno, serían ancho de cepas 0.7, ¿sí? Entonces nos da el 0.35 de un lado y 0.35 del otro extremo, y entonces serían 8.70 de longitud. Por eso son 8.70. ¿No? Entonces vemos que coinciden estas medidas con el croquis y entonces lo vamos ligando y entonces decimos, perfecto, está muy bien la longitud, está bien el ancho, está bien la profundidad y entonces el volumen está correcto. De tal manera que estos generadores tienen que tener la suficiente claridad para que cualquier ingeniero o arquitecto o del área pueda entenderlos y entonces los pueda validar y diga, sí está correcto. Lo que cuantificó el ingeniero aquí, los ingenieros que están aquí presentes, está correcto. Bien, perfecto, ya lo validan y no hay ningún problema. Pero si de repente ponen aquí ustedes volumen de excavación y le ponen aquí 25.76 metros cúbicos y no le ponen nada aquí en el centro de dimensiones, de ejes, de tramos, de localización, de dimensiones, de cantidades, pues está mal. Pues el primero que ve ahí, pero ¿qué hizo? Pues ¿cómo lo hizo? Se va a volver a poner a cuantificar, pero si ese que vuelve a cuantificar es el supervisor y hace sus propios croquis, tal vez piense diferente que nosotros o se le pase algún dato, como estábamos nosotros viendo. Estábamos viendo que corregimos el de la clase de la mañana, que le pusimos 0.25, que la zapata eran 50, pero estamos cuantificando volumen de excavación y debe de ser el ancho de la excavación. Y entonces puede ser que les cuantifique de menos y entonces aquí les va a dar un volumen menor y les va a decir, ¿sabes qué? Pues tu volumen que pusiste está mal. ¿Pero por qué está mal si lo hice tantas veces? Pues es que yo lo volví a calcular y a mí me dio menos. Pues sí, pero pues el que está haciendo el cálculo está considerando el ancho de zapatas y no el ancho de la cepa. Y ya desde ahí ya comienzan con discusiones y que ya te regresaron el generador, o bueno, con todo y la estimación, porque el generador estaba mal y ya perdieron una semana por no hacer las cosas correctas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desglosarlo, así como lo estamos viendo, paso por paso, tramo por tramo, de tal manera que podamos ver de dónde sale cada cantidad. Y eso es un generador correcto, así debe de ser. Entonces, ya tenemos la excavación. Siguiente concepto, pasemos entonces al siguiente concepto de nuestro catálogo. Y entonces el que sigue es la plantilla. Copiamos el de la plantilla, lo copio, nos venimos ahora al generador. Y bueno, pues ustedes lo pueden hacer de manera automatizada todos los conceptos de jalón, ¿no? Entonces, aquí lo copio, nada más que este formato que estaba aquí estaba medio raro. Déjeme ahora, le metemos un poquito de calidad para que lo voy a combinar las celdas. Le voy a decir que la alineación se ajuste todo al texto dentro de la celda y si son varios conceptos, los voy a unir en 2, 3 celdas. Bien, ahí está. Y comenzamos a ponerle aquí el concepto, que sería el concepto 02-002, que era la clave. La unidad son metros cuadrados, si lo recuerdan. Y entonces comenzamos a cuantificar y podemos utilizar las mismas medidas que ya tenemos aquí, pero nada más contemplando que ahora el ancho de la plantilla serán 60 centímetros y 80 centímetros. Entonces comenzaremos a hacer ya nuestra cuantificación y puede ser un proceso muy parecido al que ya teníamos aquí de las zapatas. Diremos nosotros que el eje 2, y el 3, o le podemos poner 2 y 3, como quieran, también está permitido, Nada más que se quede claro que
que no es del guión 2, 3, o sea que del 2 hasta el 3, no, sino es el eje 2 y el eje 3, que son dos cosas diferentes. Y va a ser de la A a D, aquí sí es de la A a D, es para la zapata, para lo que está ahí en el eje de la zapata 2, o sea, ahí en este tramo está la zapata 2, serán básicamente, acá habíamos puesto, se observan, 8.70, ahora serán 8.60 porque dijimos que ahora son anchos de plantillas. Entonces son 8.60. ¿Cuánto sería el ancho? Pues el ancho son, de este caso, de la zapata 2. De la zapata 2 serían, son 70, serían 80. Entonces serían 0.8 de plantilla. Y de altura, no tiene altura porque son metros cuadrados, en este caso no hay, y 2 tramos, sí hay 2 tramos, y entonces podemos ya comenzar a cuantificar. Sería el volumen, lo pueden dejar, es más, hasta podemos agarrar esta fórmula que teníamos acá arriba y la copiamos. Ay, ¿qué pasó? Entonces, es que está agarrando 1,0, ¿verdad? A ver, está agarrando 1,0. Pero si no tiene valor, normalmente debe de estar configurada como para que, normalmente ya lo estoy borrando la celda, debe estar configurada para que lo tome como ceros. Entonces, bueno, le corregimos la fórmula, sería lo largo por lo ancho, espérame un tantito, a ver, va otra vez. Sería largo por el ancho, por el número de elementos. Y ya tenemos nuestra cantidad parcial. Continuamos. Serían metros cuadrados nuevamente. Tendríamos ahora que serían los ejes B y el C. Y C. Ya lo tenemos. Y serían de 2 hasta 3. Y es nada más la zona de la plantilla que está aquí, que está sin achurarse, esa zona. Esta es para la zapata 1. Y después, entonces, la longitud serían 6 metros menos el ancho de la plantilla que sirve para lo que es esta zapata, que es la zapata 2, que es de 70. La plantilla son 80, entonces serían 6 menos 80, serían 520. 520 sería la longitud. Ahora el ancho de la plantilla de estas serían de 60 centímetros, porque en este tramo se aloja nada más la zapata 1, que tiene 50, entonces son 60 centímetros. Son 2 piezas y entonces, y ahora sí calculamos, copiamos la fórmula y tenemos 624. Ya tenemos la totalidad de la plantilla. Y ya, simplemente copiamos si quieren esta otra fórmula también, la copio y la pegamos aquí. Se liga automáticamente, se mueven las relaciones de las referencias relativas de las celdas y ya tenemos ahí nuestro resultado de Excel. Entonces ya tenemos que son 20 metros cuadrados de plantilla. Entonces ya tenemos la plantilla. Ahora el siguiente concepto, ponemos el siguiente concepto, que sería, ya son las 4:03, una disculpa. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. De esta manera se va haciendo lo que es la cuantificación de la obra, en donde podemos ir viendo y desglosando de manera minuciosa. Entonces, recuerden que en la cuantificación está prohibido cuantificar 2 veces el volumen, 2 volúmenes. Entonces, tenemos que cuidar de no cuantificar doble los elementos, el concreto o así, o elementos. ¿Qué debemos de darle prioridad? Pues al elemento más caro. Ese es el que debemos de cuantificar o cuantificar corrido y descontarle ese espesor o esa longitud para los elementos que tienen menor precio. Esos serían los criterios que nadie se los dice, pero yo se los comento porque pues, eso tenemos que considerar que yo le daré prioridad para cuantificar al elemento más caro y después de manera secundaria al elemento menos caro, ¿no? O más económico. Bien, ¿dudas hasta aquí acerca del procedimiento de cuantificación? Ya nada más si quieren, la siguiente clase cuantificamos unos 2, 3 elementos más para que vean cómo es el proceso de cuantificación, que debe de quedar claro, debe de quedar conciso, debe de haber las notas, debe de cualquier manera, debe de tener la suficiente claridad para que cualquiera lo revise. ¿Dudas hasta aquí?
Oye, ingeniero, podemos pedirle un favorzote. Sí, adelante. Y si nos puede regalar la siguiente clase para irnos a vacunar. A ver que no se quiere acampar. El miércoles. ¿Es el miércoles? Ajá. Pues solo si me apartan lugar para irme a vacunar yo también. Ah, pues ahí llega. Pues yo nada más me he puesto la primera dosis y según la Cancino nada más era una dosis, pero pues yo me voy a poner la segunda dosis de otra y a ver qué, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, vemos a ver qué. Me avisan si ven que se están vacunando también viejitos. Yo también me hago bullying, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, no hay problema. Les doy la hora para que se vayan y se vacunen, ¿sale? Sí, bien. Gracias. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? ¿Ninguno? No, ingeniero. Bueno, vamos a dejarla aquí. Yo le subo a la plataforma de Classroom todo esto que hemos estado viendo en las últimas clases, ¿sale? Muy bien. Déjeme ya nada más paso lista. Por último, espérenme tantito antes de que se me vayan. Déjeme paso lista. En cabo que no tardo en pasar lista. Denme unos segundos más. 10 segundos más. 8, 6. Bien, ahí está el pase de lista. Se lo asignamos a la sección de costos de la sección 06. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Nos vemos la siguiente clase. Que estén bien. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Que estén bien.